Hola traders, ¿sabías que el volumen puede ser tu mejor aliado para hacer entradas ganadoras en acciones binarias? En este video te voy a enseñar cómo utilizar el indicador de volumen junto a los puntos pivotes para poder identificar las mejores oportunidades y maximizar tus ganancias. Así que si estás buscando una forma de mejorar tus entradas, este video es para ti. Así que quédate junto conmigo para poder ganar juntos la partida al broker. Estás en RB Trading, el único canal de estrategias binarias que sí funciona. Bienvenidos traders. Estos son los indicadores que vamos a necesitar. El ADX en configuración de 1.5 y las bandas de cao fractal en configuración de 2 o por defecto. Si no tienes disponible el indicador bandas de cao fractal, puedes utilizar en su defecto bandas de Bollinger en configuración de 6 y 1. Las velas que estaremos utilizando serán velas japonesas de 15 segundos y el tiempo que va a durar la operación será de 1 minuto. Bienvenidos traders a un nuevo video. Espero que te encuentres muy bien y que estés muy atento a todo lo que vengo a contarte hoy. Hoy estoy trabajando con una estrategia que ya es muy conocida en el canal. Ya sabes que me he vuelto adicta a las bandas de cao fractal porque me ayudan muchísimo en mis operaciones. Pero hoy vengo a hablarte de un dato muy interesante que deberías tomar en cuenta en todas tus operaciones. Primeramente veamos operación ganadora. Bien, vamos a ocultar el panel para que quede un poco más limpito. ¿Y qué tengo en el broker? Vamos a utilizar Pocket Option, pero puedes utilizar perfectamente también Quotex, Binola, cualquier broker que te guste o que más rabia te dé. Bien, si no tienes las bandas de cao fractal, no te preocupes, puedes utilizar en su defecto las bandas de Bollinger. Claro, no es la misma configuración que viene por defecto. ¿Qué configuración vamos a utilizar? Vamos a utilizar esta configuración de 6-1. Bien, y guardamos los cambios. Lo que podemos hacer también es en estilos colocar la línea de arriba y la de abajo en blanco y el fondo blanquecino para que nos quede un poco similar a las bandas de cao fractal. Y utilizaré las bandas para cuando rompa y acompañado de la fuerza, operar a favor de la tendencia. Bien, tendencia. Ok, lo vemos claro que aquí sería un punto de entrada. Aquí tendríamos otro punto de entrada. Y aquí tendríamos otro punto de entrada. Aquí en esta zona de aquí. Bien. Ahí tendríamos 3 entradas ganadoras en las que todas tenemos fuerza en el ADX. Bien. Hasta esa parte todo bien. Tenemos velas de configuración de 15 segundos, velas japonesas de 15 segundos y tenemos tiempo de expiración entre 1 y 2 minutos. Utiliza 1, genial. Utiliza 2, mucho mejor. ¿Ok? Y bien, ¿y qué vengo a contarte de novedoso? Ya que esta estrategia ya la hemos compartido en el canal. Bueno, para que avancemos un poquito más en el trading, a partir de ahora en nuestro canal dedicaremos más tiempo también a compartir estrategias y configuraciones en TradingView. ¿Por qué? Porque TradingView es una plataforma de análisis técnico bastante profesional y avanzada. Y aquí tendrá herramientas que evidentemente en ningún broker de acciones binarias vas a tener. Uno de ellos es el volumen. Una herramienta que no debería faltar en ningún broker, pero en opciones binarias no está disponible en ninguno. Bien. Cuando te registras en la cuenta de TradingView con tu correo, lo primero que te aparece es tu gráfico, cualquier aleatorio, y la herramienta de volumen. Pero fíjate que se ve un poco como opaco, ¿cierto? Si yo quiero darle vistosidad, opacidad, aquí tengo el indicador en la parte izquierda superior. Si me detengo sobre la palabra vol de volumen, aquí tengo un ojito para ocultar o no el indicador y luego la barra de configuración. Aquí en la pestaña de volumen lo que haremos es en el botón creciendo o alcista colocaré este tono de verde y además aumentaré en esta barrita la opacidad para que se vea bien. ¿De acuerdo? Ahí tengo más o menos creo que el mismo tono de verde de las velas. Y luego aquí en descendente escogeré este rojo y también le daré opacidad para que esté un poco a la par del gráfico. Bien. ¿Qué más puedo añadirle a este indicador de volumen? Si quisiera, podría añadir una media móvil alrededor de las barras del histograma de volumen para indicarme cuándo más o menos considero yo que hay suficiente volumen o no. Yo la verdad que prefiero utilizar la línea horizontal, esta de aquí de dibujo, esta herramienta de dibujo. Me es más cómodo que en la línea, porque soy yo la que va a determinar cuándo para mí es suficiente volumen o cuándo es poco. Bien, así que la media móvil la voy a desactivar.
dejaré solamente las barras de volumen y así vendría tu gráfico por primera vez si estás iniciando hoy en TradingView. Tendrás en la descripción de un video un link para un video que ya grabé de cómo registrarte la primera vez en TradingView con una visita guiada de las principales funciones como las herramientas de dibujo, las temporalidades, cómo añadir los pares, etcétera, etcétera. Bien, así que si no lo tienes aún, tu cuenta configurada, puedes darte un paseo por ese video. Bien, entonces tenemos el gráfico y tenemos la herramienta de volumen. ¿Y por qué quería detenerme aquí? Porque el volumen es una de las herramientas más valiosas del trading. Y no se habla, la verdad, que mucho, por lo menos en el campo de acciones binarias. Entonces vamos a presentarte 3 cosas para que te serviría el volumen en tus estrategias, en cualquiera que utilices. El volumen nos sirve para confirmar tendencias, falsas rupturas, detectar falsas rupturas, ¿vale? Y también para detectar algunos errores comunes. Entonces vamos a partir primero con esta lámina de confirmar tendencias y cambios del mercado. Bien, he elegido un par aleatorio. Aquí tengo este pequeño gráfico que espero que puedas ver bastante claro. Bien, y tenemos aquí primeramente una fuerte tendencia alcista. Y vemos que es clara la tendencia. Vemos suficiente nivel de volumen. Vamos a verlo igual también en el gráfico. Buscar esta parte de aquí de la tendencia alcista de este gráfico. Vamos a trazar aquí una línea por aquí debajo. Vemos que la tendencia es alcista. Y si vemos abajo el nivel de volumen, consideramos que es un apropiado nivel de volumen, ¿cierto? Hasta ahí todo bien. Entonces yo puedo decir, si observo el nivel de volumen y veo que predominan más las barras verdes, que la tendencia es alcista. Cuando predominan más barras rojas, lo puedo ver, la tendencia es bajista, ¿cierto? Hasta ahí todo correcto. Pero al mismo tiempo el volumen nos sirve para identificar esos puntos del mercado donde hay rango o consolidación. Para muestra, un botón. Vamos a reducir un poco el gráfico así que lo veas un poco mejor, ¿vale? Y aquí podemos ver el gráfico que en las zonas donde el volumen baja es justamente lo que sucede en el precio y la consolidación, ¿vale? Cuando el volumen vuelve, perdonadme, hasta aquí. Cuando el volumen vuelve a aumentar, es toda esta zona de aquí, ¿vale? Vemos que el precio es clara su tendencia de acuerdo al volumen alcista en esta zona corrección. ¿Por qué decimos que es corrección? Bueno, porque me parece que la tendencia es más fuertemente alcista y así lo podemos ver que la mayoría de barras grandes son verdes, es lo más fuerte. Aquí en esta zona el volumen disminuye, así que me hace pensar que esto es una zona de corrección, ¿vale? Justamente el precio está deteniéndose más o menos aproximadamente en esta zona de aquí de soporte, ¿vale? Probablemente ¿para qué? Para continuar al alza y veremos nuevamente que aumentará el volumen hacia esa dirección, ¿vale? Entonces podemos utilizar el volumen para determinar y confirmar tendencias. Siempre que el volumen disminuye es porque el precio va a corregir o va a darse un giro. También podemos identificar las zonas de consolidación y de no operación tomando en cuenta el volumen. Por ejemplo, aquí fíjate qué pequeñito este volumen. Así que es una zona que evitamos. Ahora sí. Es una zona que evitamos operar. Bien. Hasta ahí todo correcto, ¿vale? Ese sería uno de los aspectos para utilizar el volumen de la forma adecuada. Ahora escojamos otro par. Bien, escojamos otro par. Vamos a ver por aquí debajo. Dólar yen. Un par bien limpito. ¿Vale? Y ahora, ¿cómo podemos hacer también para determinar si un soporte o una resistencia se va a romper? ¿Cómo detectar esas rupturas falsas? Bueno, si tienes conocimiento de acción del precio, genial. Y si estás iniciando en el trading, tampoco te compliques la vida. En esta plataforma de TradingView, son tantas las herramientas que tienes a tu disposición que poco estudio te da falta. Porque, por ejemplo, si quisiera añadir un indicador para reconocer patrones,
de velas, como vela envolvente, martillo, tenemos ya indicadores aquí, ¿vale? Por ejemplo, voy a elegir este. No, este no era, creo que es este anterior. Este no es un indicador completo. Lo eliminamos. Y bien, y aquí tenemos unas etiquetas. En rojo y en verde. Por ejemplo, vela envolvente. Doji. Veamos si encontramos una H de hammer o martillo. Incluso si voy a la rosca de configuración del indicador, puedo elegir también aquí todos los patrones de velas, fíjate, que yo si quiero podría colocar. Y puedes colocar algunos aleatorios: estrella de la mañana, estrella del atardecer, estrella de la noche, de la mañana, de todas las estrellas del mundo mundial, ¿vale? Aquí tienes también estrella del atardecer y así por el estilo. Yo puedo añadir o quitar. Yo simplemente trabajo con los 3 que vienen por defecto: doji, vela envolvente y hammer, que sería el martillo. Sin embargo, con esos mismos patrones, ¿cómo puedes distinguir cuando realmente ese patrón se va a cumplir o no? También con volumen, ¿vale? Pero quiero que sepas y que te acostumbres de que si trabajas con TradingView, tienes todo a la mano sin romperte la cabeza. Y aquí tengo el patrón. Si me acerco a la leyenda, a la etiqueta, te dice que es el patrón. Está en inglés, pero puedes traducirlo perfectamente, ¿vale? Y te haces con los patrones que quieres trabajar o no. Pero al mismo tiempo, no es que te aparece el patrón y entras con los ojos cerrados. No. Siempre que aparezca un patrón, vela envolvente alcista en este caso, confirmo con qué, con volumen. Si hay suficiente volumen, tengo más probabilidades que ese patrón se cumpla. ¿Bien? Ok. Dicho eso, vale. Y ahora, ¿cómo sé yo cuándo es mucho volumen, poco o es muy bajo? Pues simplemente da igual, tampoco hay que ser un científico para determinarlo. Con ir un poco hacia atrás y reducir el gráfico, verás las zonas más bajas. Con identificar la zona más baja, entonces ya puedo colocar aquí una línea horizontal que a partir de esa zona más baja, todo lo que sea por encima a mí me vale para considerar que es volumen. Y ahí me quedaría mi línea. ¿Bien? Ahí me quedaría mi línea horizontal y así puedo trabajar perfectamente, determinar cuándo hay volumen y cuándo no. Entonces fíjate, me sirve para también confirmar tendencia, confirmar patrones. Y ahora veamos si colocamos aquí un indicador que nos sirve para marcar automáticamente los soportes y resistencia. Voy a colocar, por ejemplo, este. Ahí lo tenemos, ¿vale? Resistencias y soporte. También me valdrá para saber si el precio tiene suficiente fuerza para romper una estructura, ¿no? Luego se encuentra nuevamente con esta resistencia. Y en esta vela de aquí donde rompió, ¿yo cómo puedo determinar que realmente el precio si lo iba a romper o no? Bueno, veamos que aquí la línea se me movió del volumen. Estaba más o menos como por aquí. Y en este punto, aquí, en esta vela vamos a marcarlo. En esta vela donde rompió, ¿qué dirías? ¿Que hay suficiente volumen o no? Si yo veo esta barra grande verde, doy por hecho de que el precio sí que va con suficiente fuerza para romper. Rompe, pulva, retestea y continuación. ¿Vale? ¿Dónde sería mi punto de entrada? Mi punto de entrada sería aquí. O aquí mismo sería. ¿Vale? Rompe, retestea y continuación. En ambas líneas, si te fijas, hay suficiente volumen. De hecho, la línea esta, en la configuración que tenemos aquí, la puedo colocar incluso más gruesa para que la veas bien. Y así te quede bien marcada. Ok. Entonces, si te fijas, te ayudaría muchísimo el volumen a poder predecir si va con suficiente fuerza para romper un soporte o una resistencia. Lo mismo en este punto. Bien. Aquí que tenemos igual la ruptura, retestea y luego continuación. Y también hay un nivel de volumen apropiado. Bien. Así que esos aspectos serían interesantes que los pudieras tomar en cuenta con el volumen. Vale, entonces, ¿qué diferencia tiene cuando yo añado al gráfico el indicador volumen delta? Cuando lo añado, lo que pasa es que me da datos más exactos. Es mucho más detallado este indicador. Por ejemplo, vamos a compararlo. Voy a la rosca de configuración, le voy a quitar este color de las velas. Voy a quitar estas medias móviles porque no las voy a usar. Y aquí voy a colocar el tono de verde que utilizo y aquí también rápidamente.
Bien, y luego aquí en estilos voy a quitar estas dos opciones. Y ahí lo tenemos. Fíjate que realmente casi el tamaño es el mismo. De hecho, seguramente sea el mismo. Voy a bajar un poco esta tabla, ¿vale? Con las compras y las ventas, ahí estaría más o menos bien. ¿Y cuál es la diferencia? Si te fijas, por ejemplo, en esta barra roja, volumen delta, lo que me dice es que en esa barra hay ventas, pero también hubieron compras. ¿Y cómo lo sé? Bueno, tan sencillo como ver la vela, de que la vela llegó hasta este punto, hubieran compras y luego ventas. Y por eso en el volumen normal esta histograma termina rojo completamente, porque terminó rojo la vela. Sin embargo, en el detallado, en el volumen delta, aunque terminó rojo la vela, también sé que hubieron compras. Y luego, para ir un poco más allá, en esta vela que está actualmente corriendo, veo que hay más compras que ventas. ¿Vale? Más compras que ventas, y por eso la vela es verde. Ya nació la nueva vela en el siguiente minuto. Bien, y así podríamos ver realmente lo que viene haciendo el precio. Estas barras las puedo achicar o aumentar, dejarlas un tamaño apropiado, ¿vale? Incluso aquí también tienes unos niveles de volumen. Tú podrías ajustar que para ti, dependiendo del activo, está claro, porque dólar yen tiene estos volúmenes, pero si eliges otro par tendrá unos valores diferentes. Fíjate, 800, 400, y aquí en dólar yen 1500, 1500. Cada par tendrá sus niveles de volumen, ¿ok? Para que tomes ese aspecto en cuenta. Entonces fíjate todas las maravillas que podrías hacer en TradingView. Con la versión gratuita es posible para ti tener hasta 2 indicadores de manera gratis. Pero este indicador que viene por defecto volumen no te cuenta. Fíjate que aquí pudiera tener perfectamente 3 indicadores. En este caso tengo 4 porque también tengo los patrones. Pero vamos a quedarnos solamente con la versión gratuita, dejando 2 indicadores de manera gratis. Yo podría dejar o el volumen delta, o aquí podría tener otro indicador, ¿vale? Para considerar si hago una transacción o no. Yo estoy ya bastante habituada a trabajar con el volumen delta, porque es una maravilla para mí fijarme la cantidad de transacciones en el instante para tomar mi decisión. Así que en mi caso voy a eliminar este volumen normal, me quedo con el volumen delta, y lo que voy a añadir es este indicador. Puedes poner pausa, ¿vale? Para que coloques el nombre del indicador, está en inglés. Es este cuarto de aquí. Este que lo tengo en la posición número cuarta. Está Higher Time Frames, Super and Resistant de Big Beluga. Bien, lo voy a añadir el gráfico. Y lo que voy a configurar realmente es algo muy sencillo. A partir de ahora todos nuestros videos vamos a intentar mostrarte estrategias de TradingView que te van a ayudar muchísimo en tu trading. Entonces le doy a la rosca de configuración. Y en la entrada de datos voy a colocar en todos los niveles el número 2. Y aquí, estas serán las horas o los marcos temporales que quiero que me tome en cuenta. Es decir, que con este indicador quiero que me tome en cuenta los soportes y resistencias de los diferentes marcos temporales y los vea en un mismo gráfico. Por ejemplo, si mi estrategia de opciones binarias, en este caso para hoy, es con un marco de expiración de 2 minutos, y estoy tomando en cuenta también las velas de 1 minuto y 15 segundos, pues voy a empezar a configurar las diferentes temporalidades de esta manera. Aquí voy a colocar 1 hora, aquí que voy a colocar 15 minutos, aquí voy a colocar 5 minutos, y aquí voy a colocar 1 minuto, que será la temporalidad más pequeña con la que voy a trabajar. Así que si quieres tomarle una captura de pantalla, puedes hacerlo perfectamente, colocar pausa y escribir 1 hora, 15 minutos, 5 minutos y 1 minuto. Bien, los niveles de transparencia y todos los demás los dejaremos por defecto y guardamos los cambios. Y ya tengo el indicador perfectamente configurado. Y fíjate que ya están añadidas todas las líneas o esos puntos pivote o soporte y resistencia de esas diferentes temporalidades. Y cada temporalidad tiene su high y su low. ¿Qué quiere decir? Punto alto y punto bajo. Por ejemplo, el punto pivote de 1 minuto, aquí tengo el alto y aquí tengo el bajo. De 5 minutos, aquí tengo el bajo. Quiere decir que el alto estará mucho más arriba por allí, o todavía no ha aparecido. Bien, tengo el de 15 minutos, el de 60 y así por el estilo. Y eso me va a ayudar muchísimo a tomar mis decisiones. Y he querido explicarte antes lo del volumen, porque cómo poder determinar
si un punto pivote, que es una resistencia o un soporte, va a romperse o no. Pues estando siempre atento al nivel del volumen. Ha cambiado la siguiente vela de 1 minuto, ¿vale? Estamos en esta y está justo rompiendo, pareciera, ese punto pivote de 1 minuto. Pero fíjate el nivel de transacciones que tenemos aquí, casi a la par, y falta volumen. Quiere decir que le falta fuerza para romper ese punto pivote o resistencia, así que el precio tenga más probabilidades que se dé la vuelta. También principalmente, ¿por qué? Porque la tendencia principal, ¿qué es? Bajista. Así que, como en todas las estrategias de este canal, el paso número 1 es operar a favor de la tendencia. Buscaré siempre que quiera operar ruptura en este sentido por la parte baja y no por la parte alta, para no estar expuesto a que justamente el precio se gire y se dé la vuelta. Bien. Por otra parte, he colocado un par de alarmas. Esto es cierto que no está disponible en la versión gratis, sino de pago, ¿vale? Pero para poder agilizar el video, cuando me suene alguna alarma, pues prestaremos atención a ver qué dato me arroja, ¿vale? Voy a limpiar todas estas alarmas que ya me han sonado. Y bien, ahí lo tenemos. Vamos a ocultar el panel y más bien colocar los pares. Y vamos a ver qué sucede si nos suena alguna alarma. Mientras tanto, ¿qué tenemos en el broker? Tenemos la configuración que teníamos anteriormente, ¿vale? Sin ningún problema. Y operaremos cuando veamos las velas por fuera, con rupturas. Vamos a trabajar con rupturas con esta estrategia. Recuerda que puedes trabajar con Bollinger si no tienes Pocket Octio, pero te recomiendo que si no tienes todavía una cuenta en Pocket, que estás tardando en hacértela. No hay nada mejor que tener diversificado tu riesgo y no tener todos los huevos en la misma canasta, sino tener diferentes brokers para operar en tu comodidad, porque verás que no siempre tendrás un mismo porcentaje de payoff en todos los brokers. Entonces es mejor diversificar. Tenemos este par, por ejemplo, franco suizo yen. Veamos el comportamiento en TradingView. Y ahí lo tenemos. Estoy en marco temporal de 1 minuto. Otra cosa que me gusta hacer muchísimo es ver el precio, el comportamiento del precio en diferentes marcos temporales. No es lo mismo verlo en 1 minuto que verlo en diferente. Y si el comportamiento es el mismo en varios marcos temporales, entonces genial para ti, porque tendrás ventaja a la hora de tomar tus decisiones. Y bien, vamos a empezar a buscar operaciones. Aquí tengo una operación en la que veo oportuno hacer una entrada, porque el ADX tiene bastante rato por aquí, un poco indeciso, y yo veo la línea alcista por arriba. Por otra parte, el precio me ha roto este punto pivote con fuerza y ahí parece que va despegando, ¿no? Vamos a quitar estas alertas de aquí para que veas un poco mejor. Y vamos a aumentar para que veas allí el punto de entrada y lo que me refiero con confirmar esas rupturas, ¿vale? Por eso estaba aquí en rango, esas rupturas con el volumen. Tengo más compras que ventas en las transacciones y la tabla de volumen delta. Bien, y fíjate que bien me queda mi entrada desde este punto aquí, con las rupturas de las bandas de Bollinger, que serían lo mismo que las bandas de Kao fractal. Realmente prefiero trabajar con las bandas de Kao fractal porque es mucho más claro, pero si no tuvieras este indicador en tu broker, pues utiliza las bandas de Bollinger. Pero te recomiendo de verdad que tengas cuenta en Pocket Octio. De hecho, tenemos un código promocional del 100% de tu depósito con tu registro. Lo tienes también en la descripción del video. Bien, ok. Vamos a ver. Queda muy poquito tiempo a la operación. 40 segundos. Bueno, queda un poco más de lo que pensaba. Aquí. Ok, vamos a colocarlo allí. Y recuerda, he quitado las bandas de Bollinger porque prefiero mucho más bandas de Kao fractal. Pero si no lo tienes disponible, no te quedará otra opción que trabajar con las bandas de Bollinger, ¿vale? Ahí verás que aquí también se rompió en el mismo punto de las bandas de Kao fractal. Es aquí tu operación, tu entrada, y tendrías tu operación ganadora. Bien, ahí tenemos mis bandas de Kao fractal porque para mí es más, visualmente es mucho mejor. Y operación ganadora. Bien, vamos a buscar más operaciones, una más. Aprovechemos esta alarma que me saltó aquí, franco suizo. Lleva un poco tarde porque justo está rebotando en este punto pivote de 5, este bajo de la temporalidad de 5. Y bueno,
ya voy un poco tarde. Vamos a ver dólar yen. Dólar yen no me gusta demasiado. Franco suizo, pues ya lo vimos que era el anterior. Australiano canadiense. Veamos si este australiano canadiense, AUCAT, aquí lo tenemos. Veamos si aquí me rompe primero. En banda de café por arriba. Evidentemente va a ir a tocar esta zona de aquí. Pero aquí vamos a colocar 1 minuto a la operación y no 2. Si veo volumen, que no veo demasiado, pero sí que hay 584 transacciones frente a 109. Hay más compras que ventas. Pues podremos mirarlo. Vamos a ver, esto es 10 minutos. Veamos 5 y veamos 1 minuto. Ya sabes también que me gusta trabajar mucho con diferentes marcos temporales. Eso para mí es clave en el trading. La fractalidad. Bien, ahí parece que va y me rompió un poco. Y ahora sí aprovecho. Si retrocedo un poco más, aprovecho para hacer una entrada adicional. Veamos que en esta parte ahora se acaba de disparar el ADX. Me encanta cuando muestra ese nivel de fuerza. Bien. Vamos a ver cómo se desarrolla. ¿Hacia qué dirección va a ir probablemente? A tocar este siguiente punto de reacción, que sería ese punto pivote. Vamos a ver cuánto tiempo queda. 29 segundos. He puesto el tiempo un poco más corto porque el punto de reacción estaba un poco más cercano. Si tengo el punto un poquito más lejos, puedo dejar mi marco de expiración de 2 minutos, ¿vale? Por eso he hecho el cambio de 1 minuto en vez de 2. Porque está mucho más cerquita este punto donde probablemente pueda rebotar, irse en contra de la operación. 5, 6, 2, 1 y operación ganadora. Vamos a buscar una última operación y vamos a cerrar la sesión. Vamos a ver si puedo pillar algún par más de los que haya sonado. Veamos nuevamente dólar yen. Y oculto el panel. Esto sería dólar yen. Y realmente fuertemente bajista. Y fíjate la cantidad de ventas que hay aquí frente a las compras. Tengo una buena barra de volumen. Y vamos a irnos un poco hacia atrás aquí. Dólar yen. Aquí lo tenemos, 73% de peyot. No está mal. Y aquí vemos este rango de consolidación. Esta indecisión de no romper la vemos en este marco temporal más pequeñito. Aquí tenemos 10 minutos. Vamos a ver en 5 minutos cómo se ve. Y veamos nuevamente en 1 minuto cómo se ve. Fíjate que me paseo por los diferentes marcos temporales. Y ahora necesito que me dé algo más. Ahí ya lo tengo por debajo. Lo dejé 1 minuto. Ahí me hizo ese pequeño retroceso, pero aproveché para hacer otra entrada más. Y otra más. Con esto nos iríamos ya del mercado. Bien, ahí tenemos 5 entradas. Veamos si podemos ganar esa operación o no. Vamos a aumentar aquí bien para que veas. También tengo posibilidades de que se dé totalmente la vuelta. ¿Vale? Pero viendo que la tendencia bajista es fuerte, creo que tengo probabilidades. Pero bueno, todo puede pasar. Quizás me he precipitado en el momento. Vamos a ver de esta manera mientras. Vamos a ver cuánto tiempo queda. Bueno, queda poco, 26 segundos. Sí que pueda perderla, no pasa nada. Vamos a ver libra franco suizo. ¿Cómo se vería? Y en 1 minuto. Fijaros que se va a ganar por los pelos. Creo que una se perdió, pero el resto se ganaron. Fíjate la vela, finalmente, con ruptura. Ahora, quizá incluso pudiera aprovechar nuevamente en dólar yen para ver el punto. ¿Vale? Ahí está. Porque si tiene mucho más fuerza y volumen, puedo aprovechar para el siguiente punto pivote que probablemente vaya a romper. Y ahora aquí sí le voy a colocar 2 minutos. Y con esto nos vamos como unos señores. Vamos a esperar que me retroceda un poco el precio. Que retroceda un poquito más. ¿Vale? Ahí tenemos
Mira qué bien podemos aumentar bien el tamaño de todo. Y ahora sí que hago la entrada. Ya me mostró el rechazo. Y ya tengo la ruptura confirmada de este punto pivote. Bien. Vamos a ver qué sucede con esas 3 entradas adicionales. Y con esto daríamos por terminado el video. Aprovecho para comentarte, si todavía no lo sabes, que tenemos un canal en Telegram de señales. Vemos todos los días de 2 a 3 señales a 4 de forma gratuita. Así también tenemos canales de señales VIPs con unos porcentajes de efectividad increíbles. Tanto para los que usan martingalas como los que no. Porque incluso utilizando martingalas verás que la cantidad de pérdidas es mínima, mínima, mínima. Independientemente de eso, tenemos dentro de nuestros canales VIX estrategias que llamamos Pro, con unos sistemas de recuperación increíbles para que con pocas operaciones y aunque tengas pérdidas te vayas con profit todos los días de los mercados. Adicionalmente, por supuesto, tenemos asesorías individuales donde te enseñamos todo lo que necesitas para ser rentable sin guardarnos nada. Bien, una de las operaciones se ganó, ¿me parece a mí? No, todavía queda un poco. 45 segundos todavía para esta operación. Está bastante volátil el precio. Fíjate, ya daba por ganada la operación. Me parece a mí que se va a perder por poco, porque veo mucha fuerza alcista. Fíjate la DX en la posición que está. Así que esta operación muy probablemente va a ser perdedora. Si le hubiese dejado un marco temporal de 1 minuto, probablemente se habría ganado, ¿vale? Pero en este punto no. Se ha dado totalmente la vuelta al precio. Y me parece que esta vela puede ser de noticias, que realmente no lo vi antes de hacer la grabación. Y efectivamente estamos en hora de noticia. Te lo muestro. Canal platino, 15 horas. Son las 15 horas, ¿vale? De hoy. Y ahí vemos la volatilidad del precio. Pero no merecía la pena en ese punto ya hacer la entrada con 1 minuto, porque podría continuar hacia arriba. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a buscar entonces la última operación, que te voy a mostrar aquí el resultado. Estas 3 operaciones que se le quedaron en pérdida. Y vamos a recuperarla y con eso ya nos vamos por hoy. ¿Te parece? Pero también me puedo fijar perfectamente en la cantidad de transacciones y eso me dará un dato más exacto. Pierde fuerza. Tercera vela que no sobrepasa este nivel mayor. Así que abortamos operación. Y creo que más bien vamos a retirarnos del mercado. No pasa nada con que te vayas algún día con pérdida si la mayoría de tus operaciones son ganadoras. Bien, como la hora del mercado ya está bastante indeciso y volátil, además de que hay noticias, pues vamos a esperar más bien y dejar el video hasta este punto, ¿vale? Para no sobreexponernos con nuestro capital. Así que nos vemos en el siguiente video. Un saludo. Sigue mi canal para estrategias binarias que sí funcionan.